Ahora sí. Bueno, tenemos nosotros en nuestra mente este problemita de las verdades relativas, subjetivas y objetivas, y cuando llegamos a leer la Biblia, nosotros pensamos, y eso es así, ¿a qué se refiere? Y eso le pasó al eunuco. Iba en un carro y el profeta, ¿cuál es? Felipe. Felipe le aparece un ángel y le dice, váyase por tal camino que va hacia el sur. Felipe obedece y se va. Y cuando llega el espíritu, él ve que va un hombre leyendo en un carro el libro de Isaías. Y el espíritu, la enseñanza que dio el hermano, el espíritu de Dios ya en nosotros, le dice, acércate al carro. Y cuando él se acerca, oye que dice, como matadero fue llevado, como oveja fue llevado al matadero, delante de sus tranquiladores no abrió su boca. Y entonces Felipe le pregunta, ¿usted entiende lo que lee? Y él le contesta, ¿está hablando de Isaías, está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Entonces Felipe le comienza a explicar y él dice, bueno, súbase aquí al carro, tirado por caballos, y él comienza a explicarle, y llega a un lugar, y él ve agua y dice, yo quiero ser bautizado, algo que impide todo. Si usted cree en el Evangelio, que es las palabras de Jesucristo, y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo te bautizo. Lo bautizó, el hombre sale para quizás saludar a Felipe, y Felipe es arrebatado, la primera traslación que hay en la Biblia, o la segunda, porque primero fue... La tercera, porque primero fue Enoc, luego Elías, y Felipe fue trasladado 40 kilómetros. Entonces, él se va tranquilo para su nación, ya que bautizado. Tranquilo. Y ahorita hay hermanos en Etiopía, que viene a ser, creo que Turquía, algo así, que son hermanos que son bautizados en el nombre de Jesucristo. Para todas las personas, déjame entrar por acá. Está Mari del Río Colorado, no sé desde qué parte. Dios te bendiga. Amén. Está también la hermana Juliana Bersolellos, Vasconcellos. Y los hermanos que están en las 135 personas que están en los dos canales de Lini y 136. Y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Y los hermanos que también estarán conectándose en Instagram. Dios les bendiga a todos. Y bienvenidos a la enseñanza bíblica desde el punto de vista de Jesucristo. Hoy vamos a tener algo muy importante, que es el verdadero despertar. No sé si ustedes han oído que el mundo habla de ahora estamos en un sistema woke. ¿Se han oído eso? No. El sistema woke, ya sé. Todo, las Olimpiadas fue con el estilo que woke. O sea, ahora hemos despertado. Ahora sí sabemos cómo es la vida. Ahora, con este nuevo despertar, ya no me interesa cómo sea mi organismo, sino que yo ahora puedo elegir si soy hombre o si quiero ser mujer. Eso se llama woke. Entonces, yo quiero hoy hablarles que ese woke es muy diferente al verdadero woke. Volvemos a lo mismo. Ahí entra ¿qué? Los puntos de qué? De vista de cada uno. Y ahora les voy a decir algo. Cada uno en su punto de vista piense lo que quiera. Y haga lo que quiera. Eso no. Siempre y cuando lo que él haga no me afecte a quién. A mí. Porque en el momento en que él me afecta a mí, él está traspasando ¿qué? El derecho que yo tengo a mi propia libertad. ¿Ya? Y el momento en que yo traspase también y lo afecte a él, está pasando. Entonces, por eso existe esa intersección de esos dos campos, y esa intersección se llama la libre ¿qué? El derecho a la libre ¿qué? Expresión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la libre expresión. Por eso Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. ¿Qué necesitamos nosotros para buscar a Dios? Sabiduría. Pero, ¿qué es lo que usted más necesita para buscar a Dios? Yo estaba mirando ahí Isaías 29:13. Y dice, si usted va a buscar a Dios, búsquelo ¿de qué? De todo. De todo corazón. Porque es que muchos buscan a Dios por recibir ¿qué? Una multiplicación de los peces y los panes. Muchos buscan a Dios por recibir ¿qué? Una sanidad. Otros buscan a Dios porque esto. Entonces, hay que buscarlo de todo corazón y saber qué es lo que Cristo me ofrece a mí. ¿Ya?
Porque cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, Él me está ofreciendo a mí una vida que eterna. Y entonces nosotros vamos a mirar el verdadero despertar. ¿Con qué despertamos nuestro limpio, o sea, con qué despertamos un limpio entendimiento? Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un entendimiento, pero puede estar no limpio. Pero ¿cómo yo hago para despertarlo y que sea limpio el entendimiento? Por eso muchas personas cometen errores porque el entendimiento no lo tienen claro, en un trabajo. Y siempre van y lo hacen lo mismo, y gastan horas y horas y aparece uno, ¿y usted cómo hace el trabajo? No, que yo lo hago aquí así. No, pero sí, es que esto es diferente, esto se hace. Ay, yo no sabía. Entonces vamos a mirar en 2 de Pedro 3:1 con qué despertamos nuestro limpio entendimiento. ¿Cómo lo despertamos? Mano Gilmar, que está aquí más cerca, porque nos toca a alguien más cerca, porque la inteligencia artificial traduce a veces mal. Y está muy lejos. A ver, vamos a mirar esa parte. ¿Cómo nos dice? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, esta es la segunda carta, dice que escribo a vosotros, y yo despierto vuestro limpio entendimiento, ¿con qué? Con exhortación, ¿cierto? ¿Es lo que nos dice? Sí. Puede leerlo nuevamente para que miremos esta parte. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Con exhortación, vuestro limpio ¿qué? Entendimiento, ¿ya? Con exhortación, vuestro limpio ¿qué? Entendimiento. Vamos a mirar el Salmo 27 que nos dice, ¿ya? Salmo 27. Vuestro limpio entendimiento. Despertamos. Yo siempre, cuando yo veo esta parte en la Biblia, porque uno dice, yo me duermo, pero despertar el entendimiento es otra cosa. Y esto es lo que hacemos acá en esta enseñanza bíblica a través de las redes sociales, despertarle el entendimiento a todos. Y usted sabe que cuando una persona está despierta es que consciente de las cosas. Pero si no está despierta, está dormido y no es consciente. ¿Qué nos dice Salmos 27, hermano Gilmar? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tendremos memoria. Entonces, el 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos ¿qué? Memoria. Entonces, ¿con qué despertamos este limpio entendimiento? Con exhortación. ¿Qué es exhortación? Siempre nosotros hemos confundido la palabra exhortación como regaño. No, exhortación es motivar a la persona. Motivarle el conocimiento. Que, oye, a mí me interesa eso. Motivar el conocimiento. Entonces, al motivar al conocimiento, usamos, al motivar al entendimiento, pues tenemos que usar ¿qué? La memoria. ¿Ya? Y aquí es donde viene que nosotros motivamos a la persona para que se le despierte el entendimiento, ¿ya? Pero nuestra memoria, la memoria tiene que comenzar a únicamente basarse en ¿qué? En Dios. Recuerde que estamos hablando la parte que absoluta, porque en lo relativo yo llego a mi trabajo y doy mi punto de vista. Eso no lo vamos a anular. Doy mi punto de vista de, mire, yo creo que ese party queda mejor en las 80, en tal parte, esa mesa mejor hagámosla aquí al frente o hagámosla atrás. Eso nosotros podemos opinar. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, aquí hay una verdad. Por eso es que nosotros nos quedamos con la verdad ¿de quién? De Cristo. Por eso dice Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Yo miraba todas las palabras que han pasado, el Viper y todo eso ya pasaron, pero todo lo que predicó Cristo, oye, con la ciencia que ha habido y no pasa ninguna palabra, allí están firmes. Entonces vamos a mirar, hemos motivado y despertado el entendimiento limpio para que tengamos ¿qué? Una memoria. Ahora, ¿quién es el que despierta el entendimiento limpio? 1 Corintios 14:3. ¿Quién es el que despierta este entendimiento limpio? ¿Quién despierta? Porque tiene que haber algo que
Alguien utiliza un reloj, pues despertador, siempre para que despertarse a las 6 y si no simbra, pues sigue dormido. Entonces, ¿cómo despertamos nosotros ese entendimiento? Porque es que ahorita hay un despertar, pero un despertar equivocado. Totalmente equivocado, porque la persona se está yendo a la imaginación. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:3? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire, porque el que profetiza habla a los hombres, el que predica habla a los hombres. ¿Para qué? Ahí aparece la palabra exhortación. O sea, motivación. ¿Y qué más? ¿Las otras? Habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Entonces, ¿cómo despertamos nosotros el limpio entendimiento? Con esa motivación. Pero el que lo despierta es el que profetiza. El que lo despierta es el que profetiza. Ahora, el que habla en lenguas o extraña, ¿a quién edifica? Y el que profetiza, ¿a quién edifica? Lea el versículo 4, ¿qué nos dice? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando una persona predica desde el punto de vista de Cristo, ¿edifica a quién? A la iglesia, pero desde el punto de vista de Cristo. Por eso Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Sobre esta roca edificaré ¿qué? La iglesia es de Cristo. Entonces, Él mismo, con su palabra, la edifica. Ahora, ¿por qué es importante que con exhortación nos despertemos nuestro limpio entendimiento? Salmo 17:15. ¿Por qué es importante? Si ustedes ven, cada pregunta que yo hago la contesto con un ¿qué? Versículo. No digo, no, yo pienso que no debe... No, yo digo lo que está en la Biblia. Y esto es muy importante porque por eso es que la Biblia, voy a leer ahorita una parte en Juan. ¿Cómo nos dice? Libro de los Salmos, capítulo 17 y versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vuelva a leerlo nuevamente, por favor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro ¿en qué? En justicia. Y para yo tener justicia necesito tener ¿qué? ¿La verdad o no la verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo? La verdad. Y dice, yo veré tu rostro ¿qué? En justicia. Necesito tener la verdad. Si usted no tiene la verdad, no puede ver el rostro de Jesús. Pero luego, dice la segunda parte, hemos leído el libro de los Salmos 17:15. ¿Y cuál es la segunda parte que dice? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si yo me quedo con la verdad de Cristo, porque despierte el entendimiento, yo voy a verlo a Él, su rostro, ¿con qué? Con esa justicia. Pero al mismo tiempo, dice, yo comienzo a despertar el walk, pero el verdadero. Y cuando yo despierto por el lado del verdadero walk, ¿despierto a qué? A tu semejanza. Pero por el falso se despierta a otras cosas. Dice, bueno, ¿y usted qué? No, yo pertenezco a este movimiento walk, que ya no me tengo que basar en mis órganos genitales. Si soy masculino, no me importa. Yo ahora pienso que soy una mujer, entonces una mujer, o que es un caballo atrapado en un cuerpo de mujer, o un delfín, todo está dándose. Pero cuando yo despierto por el lado de la verdad, que es para hacer justicia, y con esa justicia yo veo el rostro del Señor, yo despierto conforme a quién, hermano Mauricio. A la semejanza de Dios. ¿Qué dijo Dios en el huerto del Edén? Hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Entonces el entendimiento de todos tiene que ser despertado. ¿Con qué? Con exhortación, con edificación y consolación. Que eso lo hace ¿quién? El que profetiza, el que predica. Pero cuando nosotros llegamos a este punto, entonces nosotros vemos el rostro de Cristo en justicia, y ese despertar
cuando yo ya comienzo a despertar teniendo la verdad de Cristo, entonces yo despierto conforme a la semejanza. O sea, hombre, qué bueno que Cristo me hizo conforme a su imagen y semejanza. Ese es el verdadero walk. Lo otro es falso. Es falso. Ahora, ¿cuál es el instrumento para que nosotros despertemos totalmente? Porque es verdad, se necesita estar despierto. Pero totalmente, ¿cuál instrumento? Isaías 45:13. Isaías 45:13. ¿Qué nos dice? Isaías capítulo 45 y versículo 13, ¿qué nos dice? Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Había el rey de Ciro. Y el rey de Ciro dice, Dios, yo lo voy a despertar a él. Pero él estaba despierto. Pero dice, ¿lo voy a despertar en qué? En justicia. ¿Está despertándolo a él físicamente o le está despertando el entendimiento? Claro, el entendimiento, pero con justicia, porque es que ya esa persona para hablar tiene ya una sapiencia. Ya sabe que con la verdad se hace ¿qué? El juicio, pero con las verdades se hacen las leyes, con las verdades directas. Pero hoy en día se están haciendo leyes con las verdades indirectas. Y al hacer las leyes con las verdades indirectas, estamos haciendo acepción de ¿qué? De personas. Y cuando yo hago acepción de personas en un juicio, ¿es justo o injusto? Injusto. Injusto. Porque el juicio no tiene que haber acepción de personas. El juicio es para todos, igual. Pero si a este le aplico la ley y al otro no le aplico la ley, entonces ¿qué? Se llama corrupción. Que puede suceder por varios factores. Prevaricato, ¿ya? O como llaman las mordidas o las mermeladas, como lo llaman en el argot político. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar. Dios le dice, yo voy a despertarte a ti, rey Ciro, pero te voy a despertar ¿con qué? Con justicia. Entonces ese es el despertar del limpio ¿qué? Entendimiento. Con justicia. Entonces yo ya todo lo que yo, mi entendimiento, todo lo que yo analice, todo lo que yo vea, lo miro ¿qué? Con la verdad para que sea ¿con qué? Con justicia, con la verdad de Cristo. Ahora, ¿podemos hacerlo en lo relativo? Sí, claro, podemos hacerlo en lo relativo. Ahora viene, cada cuánto nos despertará el Señor y qué despertará de nosotros. Porque hay algo. Usted no le ha puesto cuidado a veces que cuando usted le dice algo a alguien, o los niños están pequeños y mire que esto y esto y esto. Y entonces, curiosidad. El otro, el niño dice, ¿me oíste? ¿Qué dijo mamá? ¿Sí? Entonces la mamá, ¿es que está dormido, que no me oyó o qué? ¿Ya? Entonces la pregunta es aquí así. ¿Cada cuánto nos despertará el Señor y qué despertará en nosotros? Porque Pedro dice que Él va a exhortarlo para despertar ¿el qué? Limpio. El limpio entendimiento. Pero el limpio entendimiento tiene, como dice, como para entrar acá a este salón de conferencias. Saúl tuvo que entrar por esa otra puerta para llegar a esta puerta. Y vamos a ver, a decir que este es el qué, el entendimiento. Pero antes para llegar acá al entendimiento tuvo que entrar por la otra puerta. Entonces, antes de que entre todo este conocimiento a nuestro entendimiento, ¿qué es lo que tiene que despertar antes de despertar el entendimiento? Isaías 54. Vamos a mirar, ¿qué es lo que tiene que despertar antes? Eso tiene que despertar antes. Porque si no escucha, está dormido de todas maneras. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 54? Mírenlo, todo está en la Biblia. No es mi punto de vista, es la Biblia. ¿Qué nos dice Isaías 54? Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado,
Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Muy bien. Cuando usted va a recibir la palabra de Dios, para que su entendimiento sea despertado, ese entendimiento, y se va a despertar limpio porque va a ser con la palabra de Dios fluyendo. Antes de eso, Dios lo despierta su oído, para que usted pueda oír, y eso se va ¿a dónde? Al entendimiento. Y lo bonito que dice el versículo, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra a quién, alcanzado. Hay personas que usted los ve, son fuertes para el trabajo, pero en sí llevan una vida que se sienten a veces frustrados o cansados, y no es porque estén cansados físicamente. Y estas personas están esperando de usted y de mí recibir una palabra de ¿qué? De aliento. A veces esas personas dicen, a mí no me interesa que ahorita me den algo físicamente, pero que alguien me dé una ¿qué? Una palabra de aliento. Porque con esa palabra de aliento sana que su alma. Pero si está sin aliento y llega el otro y le da otro hachazo, pues imagínense. Entonces dice, hablar palabra alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando yo estaba haciendo esta pregunta, mañana tras mañana, todas las enseñanzas bíblicas que yo hago, el Señor me las da mañana tras mañana. Y yo dije, voy a recordar este versículo de Isaías 54, porque era exactamente las 4 de la mañana y 8 minutos, cuando estaba escribiendo esa pregunta. Eran las 4 de la mañana y 8 minutos. Y me llamó la curiosidad que dice, mañana tras mañana despertará ¿qué? Mi oído. Para oír como ¿quiénes? Como los sabios. Como los sabios. Ahora, ya nosotros sabemos, entonces ya hemos tenido 2 despertares. Un despertar del oído y un despertar ¿de qué? Del entendimiento limpio. Seguimos la enseñanza. Ya vamos a terminar, pero vamos en la mitad. Al despertarnos, ¿de qué nos vestimos? Al despertarnos. Porque cuando usted se despierta en lo relativo, ya, pues pasa la ducha y eso, pero luego se viste. Pero cuando usted se despierta en tu intelecto, en tu conocimiento, en tu pensamiento, en tu entendimiento, usted tiene que vestirse de algo. ¿De qué cree que nosotros nos vamos a vestir? Libro de Isaías 52:1. Libro de Isaías 52:1. Despierta, despierta. ¿Vístete de qué? Puede leerlo, hermano Gilman. 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, pero que nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Mire, está Sión. Sión es la ciudad en Jerusalén, y es la ciudad realmente, viene a ser como la ciudad política de Israel, porque Jerusalén es la ciudad religiosa. Entonces dice, vístate, vístate 2 veces. Dice, ¿de qué? De poder. De poder. ¿Ya? Despierta, despierta. Vístate de qué? De poder. Entonces, yo me voy a vestir de qué? De poder, pero viene la pregunta. Saúl me está mirando. ¿Y cómo yo me he visto de poder? Sí, esa es la pregunta que hay que hacer ahorita. ¿Cómo yo me he visto de poder? Por el conocimiento. Por el conocimiento de qué. Mira, Romanos capítulo, y no lo tenía, pero vamos a ir allá. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? No me avergüenzo del evangelio, que es conocimiento. Sigue leyendo, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no me avergüenzo, Juan, del evangelio, porque es qué. Poder de Dios. Entonces dice, despierta, 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 vístate de qué, de poder. Pero como esa vestimenta no es física,
sino es la vestimenta de ese entendimiento del Espíritu. ¿Cuál? Entonces tiene que vestirte de qué? De poder Poder cuando de- te despierta. Pero ese poder es ¿qué? El Evangelio. ¿Y el Evangelio es qué? Conocimiento. Si usted quiere tener poder, vístate. Despiértate, pero vístate de qué? De poder. Tenga las palabras de Cristo, que es Evangelio, lo que habló estrictamente Jesucristo. Y de lo desde Génesis, Apocalipsis, que esté de acuerdo con las palabras de Cristo, es Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para todo aquel que cree para salvación. Entonces yo me voy a vestir de qué? De poder. Cuando estoy dormido o despierto. Cuando he despertado mi entendimiento. Entonces ya vamos avanzando, ¿cierto? Ya estamos avanzando, ya hay un cuerpo, ya hay una vestidura, vístate de poder. Ahora, ¿quiénes son los que se despiertan y queremos? ¿Y quiénes son los que se despiertan y quiénes son los que se levantan? ¿Y para qué se levantan? ¿Quiénes son los que se despiertan? ¿Quiénes son los que se levantan y para qué se levantan? Usted está recibiendo esta enseñanza. Y recuerda que el que profetiza, el que predica, hace tres cosas. El del Nuevo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento. Pero es un pastor. ¿Hace qué? ¿Es para qué? Edificación. Edificación primero, luego exhortación, para motivarlos, y luego consolación. Entonces, en el momento en que yo le estoy predicando y ustedes están adquiriendo este conocimiento, ustedes están llenando sus palabras, su mente, de palabras que son las de Cristo. Y de esa manera usted se está vistiendo ¿de qué? De poder. Pero ya usted se viste y ahí viene la pregunta. ¿Quiénes son los que se despiertan y quiénes son los que se levantan y para qué se levantan? Porque ya usted se ha despertado, se ha puesto su vestimenta ¿de qué? De poder, ¿sí es cierto? Y ahí donde dice, veré tu rostro en qué? En justicia y despertaré conforme a qué? A tu semejanza. Pero ahora ya nuestra mente está recibiendo todo el Evangelio. Toda nuestra mente está recibiendo el Evangelio. Y nosotros ya miramos las cosas con un cristal que se llama justicia. Con un cristal que se llama verdad. Para hacer un justo ¿qué? Juicio. Por eso es que nosotros nos podemos equivocar. Porque Jesucristo dice, no juzguéis, para que no sean juzgados. ¿Y qué es lo que más se hace en una iglesia? Juzgar. Pero Jesucristo dice, juzguen no según las apariencias. Y es lo que menos se hace. Siempre juzgamos por la apariencia. Entonces aquí es donde viene. Yo quiero despertarles ese entendimiento para que ustedes se vistan ¿de qué? De poder. Pero ¿para qué se levantan ustedes? Vamos a mirar. Efesios 5:14. ¿Para qué? ¿Quiénes son los que se despiertan y quiénes son los que se levantan? ¿Y para qué nos levantamos? ¿Para qué levantar? Ese entendimiento ya lo tengo despierto, pero ¿para qué lo levanto? ¿Y quiénes son los que levantan? Eso viene una pregunta muy buena. ¿Cómo nos dice 5:14? Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy bien. Por lo cual dice, eso está Pablo predicándole a los hermanos de Efesios. ¿Quiénes eran los hermanos de Efesios? Era un grupo que estaba en Efesios y habían sido bautizados ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y entonces Pablo llega allá y estaban bautizados por Juan el Bautista y imagínense el profeta. Y entonces dice, óyeme, ¿ustedes han oído hablar del Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Oh, dice el apóstol Pablo. Bueno, Juan bautizó para arrepentimiento, pero diciendo que creyeran en el que había de venir después. Y yo, oh sí, yo anduve con el profeta Juan y yo le voy a decir, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, bueno, sí. Y entonces dice Pablo, mandó a bautizarlos en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús, y eran como 13 hombres allí. Pero ahora ya vamos mirando, estamos despertando ¿qué, hermana Carol? El entendimiento limpio.
Y lo estamos vistiendo ¿de qué? De poder. Y esa vestimenta de poder se llama ¿qué? Evangelio, las palabras de Cristo. Eso es ese poder. Ahora, ¿para qué nos despertamos y nos levantamos? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. O sea, no está muerto, está dormido, pero parece muerto. Despiértate tú que duermes y levántate, ¿de qué? De los muertos. Porque cuando usted tiene el entendimiento que no ha sido despertado por la motivación del Evangelio, usted está muerto. Jesucristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y le dice uno, Señor, yo te quiero seguir, pero es que mi papá se murió. Deja que yo vaya a enterrar a mi papá. Y Cristo dice, deja que los muertos entierren ¿a quiénes? A los muertos. Entonces hay dos clases de muertos. El que está muerto porque el entendimiento no está ¿qué? Despierto. Por eso que dice, despiértate tú que duermes y levántate ¿de qué? De los muertos. Eso es a nivel del entendimiento. Dice, ¿para qué nos despertamos y nos levantamos de esa muerte? Para que nos alumbre Cristo. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. ¿Cómo nos alumbra Cristo? Sería la pregunta que está ahorita resonando en la mente del hermano Saúl. ¿Y cómo nos alumbra Cristo? ¿Será que tiene una linterna? ¿Será que tiene que...? Por eso es que es muy importante que entendamos la escritura. ¿Qué significa alumbrar? Alumbrar es que tiene algo, un aparato y produce ¿qué? Luz. Proverbios 6:23. Recordemos la cita bíblica que ya todos la saben. ¿Cómo vamos, Keiko? ¿Se acuerda de Proverbios 6:23? ¿Qué dice? Vamos a mirar. Miren lo que nos dice Proverbios 6:23. ¿Qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Porque el mandamiento es lámpara. Y hay otro versículo en Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Pero este dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Saúl, luz. No se nos olvide eso, Rodrigo, no se nos olvide, Mauricio. Esta es la lámpara y la enseñanza que estamos oyendo es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Por eso es el afán mío. Y a todos los hermanos, Nancy Harris, te estamos esperando por acá. Dios te bendiga, que está conectada. Y Ingrid Torres, Dios te bendiga. Y todas las personas que están conectadas en las áreas y los hermanos que mirarán en YouTube. Muy importante esto, hermanos. Levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. ¿Cómo nos alumbra Cristo? Con su luz. ¿Y la luz de él qué es? Enseñanza. Por eso yo no puedo cambiar la enseñanza de Cristo, con mi punto de vista, porque se entraría mi ego. Pero si yo elimino mi ego y dejo el punto de vista de Cristo, entonces se cumplirá ese versículo. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Con la enseñanza. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué somos nosotros en el Señor? ¿Qué somos nosotros en el Señor? ¿Qué somos nosotros en el Señor? Efesios 5:8. ¿Qué somos nosotros en el Señor? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Ahora es enseñanza. Ahora tienes enseñanza. Eres luz. ¿En quién? En el Señor. Y si eres luz, andar como hijos de luz. Hermano José, la pregunta de siempre. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de luz? Muy bien. La cita bíblica. Juan 12:36. Vamos a leer en Juan 12:36. Recuerden, Juan 12:36. Ok, no lo dejé, le interrumpí la señal ahí, tenía ya listo la antena. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Juan 12:36, hermano Gilba? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, está hablando Jesucristo porque ahí está con tinta roja. En algunas Biblias lo que habló Jesucristo está en tinta roja.
Yo le voy a conseguir una Biblia a usted para que mire esto, hermano Saúl. Entonces dice, entre tanto que la luz está entre vosotros, que dice, creed La luz. para que seamos ¿qué? Hijos de luz. Entonces cambiemos luz por enseñanza. ¿Creemos en cuál enseñanza, hermano Saúl? En la enseñanza de Jesús. ¿Para ser quién? Para ser hijos de qué? De luz. Entonces Efesios 5:8, ¿qué nos dice? Porque en otro tiempo eras tinieblas. O sea, el entendimiento estaba como entenebrecido, tinieblas. No tenía este conocimiento. Dice, mas ahora sois ¿qué? Pura enseñanza. ¿En quién? En el Señor. Soy luz de enseñanza. Andad como ¿qué? Como hijos de enseñanza. Seguimos porque ya me pasé las 7. Pero vamos a mirar ahora cómo nos alumbra Cristo, sería, ¿cierto? ¿Cómo nos alumbra Cristo? Porque si es enseñanzas, si es luz, ¿cómo nos alumbra Cristo? Juan 1, capítulo 1, versículo 4. Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo nos alumbra Cristo? Y aquí es donde comienza. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está. En él estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. La vida era la enseñanza de qué? De los hombres. ¿A través de qué? De las palabras de Cristo. Entonces ahora ya entendemos que hay una vida. Por eso lo que estaba el hermano Gilmar enseñando. ¿Cómo es engendrado? Por el Evangelio. ¿Cómo da? ¿Por qué palabras nosotros nacemos? Por la palabra de verdad. Pero aquí lo estamos mirando todo como se va formando. Entonces, en él estaba la vida, en Jesucristo. ¿Y la vida era qué? La enseñanza. ¿Por qué la vida era la luz de los hombres? Vamos a ir a Juan 6:63. ¿Qué es lo que es vida? ¿Qué es lo que es vida? Porque nosotros tenemos una vida que es esta, la física. Pero hay una vida que necesitamos, que es la espiritual, que es para vivir en esa otra dimensión. Ya ahorita están planeando viajes para Marte y para todos. Y esto, la ciencia, eso está profetizado en la Biblia. Alguien me dijo a mí, hermano Henry, ¿será que pueden ir a Marte? Sí, eso. ¿Y por qué? En la Biblia está, Habacuc 1:4 dice, aunque hiciere tu nido entre las estrellas, desde allí te derribaré, dice Jehová. Entonces, si hace el nido entre las estrellas, ¿qué es? Que puede llegar el hombre a hacerlo. Eso está ahí en la Biblia, pero todo está completo. Ahora, ¿qué nos dice Juan 6:63? ¿Qué es la vida? Porque en él estaba la vida y la vida era la luz, enseñanza. Juan 6:63, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras de Cristo. Ese es mi afán, hermano Saúl. Que yo pueda predicar solamente las palabras de ¿quién? De Cristo, porque son las únicas que son espíritu y son ¿qué? Vida para toda la humanidad. Ahora, ¿de qué palabras debemos de tener memoria y de qué mandamientos? ¿De qué palabras debemos de tener memoria y de qué mandamientos? Resulta que el Señor a nosotros nos exhorta, o el apóstol Pedro les exhorta, los motiva para despertar el limpio entendimiento. Pero ese despertar de ese limpio entendimiento es para que usted tenga una memoria lúcida para algo. Vamos a ir nuevamente a 2 de Pedro, capítulo 3, pero ahora no leemos el 1, sino el 2. 2 de Pedro 3:1 fue el primer versículo que yo cité, pero ahora voy a leer el 2 para que usted mire. ¿Cómo nos dice? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mire, para que tengáis memoria. ¿De qué? De todo lo que dijeron los profetas y de las palabras que dijo nuestro Señor, que Jesucristo. De todo lo que dijo Jesucristo. Entre esas la última que leímos, Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. De eso hay que tener memoria.
Por eso necesitamos despertar el entendimiento limpio para tener memoria. Porque si no, no va a haber la memoria. Lea el versículo 1, que fue el que leímos comenzando la enseñanza. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y en ambas despiertos, dice así, ¿cierto? Con exhortación. Hoy, el que oye esta enseñanza se despierta. Pero vino despierto, sí, en lo relativo, pero se despierta en su mente a una dimensión diferente. Lo despierto que vuestro limpio entendimiento, siga leyendo, ¿para qué? Vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Y qué más? Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuál es ese mandamiento dado por Jesucristo? Porque los mandamientos están todos en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo agregó uno especial. ¿Cuál es ese mandamiento? Juan 13:34. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cómo nos dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí ve? Cristo dice, este es nuevo. Nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, Ahí que es. también os améis unos a otros. Unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis ¿qué? Unos a otros. Como yo también es que os he amado, que améis unos a otros. Yo les voy a decir algo. Lo importante es que ustedes sean discípulos de ¿quién? De Cristo. Ese es mi objetivo. Que cuando salgan de acá, ustedes se sientan que son discípulos de Cristo. ¿Cómo ustedes van a saber que son discípulos de Cristo, hermana Sandra? ¿Cómo cree que usted va a saber que es discípulo de Cristo? Juan capítulo 13, el mismo, pero ahora lee el 35. Mire lo que dice ahí. Y lo dice Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es. ¿Cómo yo sé que soy discípulo de Cristo? Cuando yo tengo amor los unos por los otros, como Cristo nos amó. ¿Estamos lejos o estamos cerquitas? ¿O estamos a media hacha? Aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Ya? Y entonces, Cristo se acerca y hay una mujer adúltera. Y los fariseos que son religiosos. Mire, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. Y según la ley de Moisés, esta mujer debe morir, ¿qué? Apedreada. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesucristo, ¿ya? Que había dicho, tienen que amarse los unos, ¿qué? A los otros. No para alcahuetear el pecado. Escúcheme bien, para corregirlo. Si alguno está limpio, que lance la primera, ¿qué? Piedra. El único limpio en esa escena, ¿quién era? Cristo. ¿Quién es? Jesucristo. Ese es el único limpio. Él podía lanzarla. La pregunta es, ¿por qué no la lanzó? Porque cuando él la hubiera lanzado, él no estaba cumpliendo, ¿qué? La ley, sino la estaba, ¿qué? Ejecutando. ¿Ya? Yo voy manejando y resulta que me paso la luz en rojo. Mi hermano Saúl es un policía y me ve. Se pasó la luz en rojo. Pues me para. En el momento en que él me hace el ticket, ¿él está cumpliendo la ley o ejecutándola? Ejecutándola. Entonces Jesucristo no podía venir a ejecutar la ley del Antiguo Testamento, pero él sí vino a cumplirla, lo que dice en Mateo 5, 20. Yo no he venido a abrogar la ley, pero sí a cumplirla. Entonces por eso él no lanzó la piedra, porque era ejecutarla. Pero él sí la cumplió yendo a la cruz del Calvario y pagando por nosotros. Entonces se van todos y Jesucristo le dice a la mujer, nadie te condenó. Había un juicio. Ninguno. Y Cristo dice, con la verdad absoluta, la que nunca cambia, y con la justicia que se revela en el Evangelio, y como quiero que usted se despierte, despierta y vístate de ¿qué? De poder. Yo quiero que usted entienda esto. Ahora, ni yo te condeno. Ay, Señor, qué bueno. Pero, dice,
no peques más. Vístate de poder, vístate de evangelio. Ahora, el que ama a su hermano, ¿en qué permanece, hermano José? Hermano Francisco, en la luz. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, mire lo bonito. O sea que el que permanece en la luz, hoy estamos hablando ahorita con el hermano, Diego me decía, ¿usted puede dormir donde hay luz? No, pues claro que no. Bien, yo tampoco. Entonces, donde hay luz no se puede ¿qué? Dormir, es verdad. Entonces, aunque uno se pone en unos espacios, pues, en lo relativo se puede, pero en lo absoluto no. Por eso hay en Cantares 5:2 dice, yo dormía, como físicamente, pero mi corazón ¿qué? Velaba. ¿Cómo nos dice en el libro de 1 Juan 2:10? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en ¿qué, hermana? ¿Y la luz qué es? Enseñanza. El que ama a su hermano permanece en la enseñanza de Cristo. Y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Entonces mi hermano no va a tropezar por causa mía, sino que va a encontrar en mí un apoyo, un punto de que, oye, aquí yo puedo sentirme mejor. Tengo las palabras de Cristo que son espíritu y son vida, y es la enseñanza. Ahora, si permanecemos en luz, ¿qué no debemos hacer, hermano José? ¿Qué no debemos hacer si permanecemos en luz? Ahora, No nos tropezamos, ¿no? no tropezamos. Hay muchas cosas, pero ¿qué no debemos hacer si permanecemos en luz? Hermano Francisco, Andar en tinieblas. Andar en pecado. no andar en tinieblas, dice. No andar en Hermano. pecado. Bueno, ahorita vamos a hacer un asuntico porque yo sé que el hermano ya está pensando, ¿qué es lo que yo hago para permanecer en la luz, cierto? Ah, ¿Y qué hago yo para andar en la luz. andar en la luz? Entonces, ahí hay un asunto, porque es que ahorita vamos a mirar ese versículo, pero ahorita, ¿qué no debo de hacer si permanecemos en la luz? ¿Qué yo no debo de hacer? Es sencillo. Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. Si permanecemos en luz, ¿qué no debo yo de hacer? En este momento le voy a decir algo. Puede leerlo, hermano Gilmar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y lea el anterior versículo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí Por está. tanto, no durmamos como los demás. Entonces, ¿qué debe de hacer usted con esta enseñanza que es luz? No te duermas, no te duermas, póngala de una vez. Vístate, despiértate y vístate ¿de qué? De puro evangelio de poder. Y no podemos dormirnos. ¿Y por qué no nos podemos dormir? Porque la venida de Cristo está a las puertas. ¿Para quiénes son los que viene la venida de Cristo? Es como un ladrón. Puede leer ahí mismo en Primera de Tesalonicenses. Mire, ahí está todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo, yo creo que desde el 4 puede leer. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, los que están en tinieblas, aquel día la venida de Cristo lo va a sorprender como qué. Pero si usted está en luz, que es en enseñanza, no lo va a sorprender como ladrón. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 5? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué? No durmamos como No los demás, durmamos como los demás. sino velemos y seamos sobrios. Cuando dice no durmamos como los demás, es tenga el entendimiento con esta enseñanza despierta. Usted se puede ir a dormir, pero usted se despierta y ahí está la enseñanza. Está la luz alumbrando. Y ahora sí, hermano José, para ser hijos de luz tenemos que ¿qué? Creer en la luz. Lean Juan 12:36. Juan 12:36. Recuerde que todo esto, yo sé que esto es un poco de cantidad de información, pero podemos tenerla.
Para nosotros ser hijos de luz tenemos que creer en la luz. Alguien que lea Juan 12:36, por favor, hermano Gilman. Vamos a esperar que está más cerca acá. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entre tanto que está la luz, crean en la luz, crean en la enseñanza de Cristo para que seamos, ¿qué? Hijos de luz. Y de esa manera no nos sorprende la venida de Cristo como ladrón. Pero ahora, ¿cómo yo permanezco en la luz? Hermano José, discúlpeme que yo lo tengo hoy en la mira. No. ¿Cómo yo permanezco en la luz? Juan 12:46, cuando creo en Jesús. A ver, Juan 12:46, a ver qué nos dice. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que no permanezca en tinieblas. ¿Cómo yo permanezco en la luz? Amando a mi hermano. Ahora, ¿cómo yo no permanezco en tinieblas? ¿Creyendo en qué? Creyendo en Jesús. ¿Puedes leerlo nuevamente? El 8:12 ahora, ¿cierto? No, el mismo 12:46, ya. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca, ¿qué? En tinieblas. Si yo creo en la luz, soy hijo de luz. Y si yo creo en Jesucristo, no permanezco en tinieblas. Y para permanecer en luz, ¿qué tengo que hacer? Para permanecer en luz. Amar a mi hermano. ¿Ya? Para no permanecer en tinieblas, ¿qué tengo que hacer? Creer en Jesús. Y para ser hijo de luz, creer en la luz. Y viene el último. Ya no es permanecer en tinieblas, sino para no andar en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Y recuerde que la luz siempre usted la reemplaza por la palabra ¿qué? Enseñanza. Porque esa es la definición que da la Biblia, no la mía, es la que da Proverbios 6:23. Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigamos a Cristo y no andaremos en tinieblas. Creamos en Jesús y no permanecemos en tinieblas. Amén. Creamos en la enseñanza de Cristo y seremos hijos de luz. Y para permanecer en la luz, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, mi confianza y mi persuasión es que esta palabra tuya no volverá a ti vacía, sino que hará la obra que se le mandó a hacer. Gracias, Señor, porque tú das pan al que come y semilla al que siembra. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos regocijado en esta enseñanza y en tu palabra. Presento a todos los hermanos que están en esta sala de conferencias. Señor, los pongo en tus manos para que seas tú haciéndolos conforme a tu imagen y semejanza. Haznos conforme a tu imagen y semejanza, Señor, porque tu venida está cerca. Te pido también por los hermanos que están en las redes sociales conectados, que los haga también conforme a tu imagen y semejanza. Por los hermanos que mirarán en diferido estos mismos videos y en YouTube, que mirarán en diferido también, Señor, hazlos conforme a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Un saludo para los hermanos en YouTube. Bendiciones.